Buenas noches, Xavi. Aquí José Luis Sánchez en directo para El Chiringuito. Quería que me valoraras la segunda suplencia de Vinicius en 5 partidos y cómo gestionas esa situación con un equipo que está en crecimiento. Hola, buenas noches. Estamos en un momento del calendario muy exigente y necesitamos a todos. Necesitamos a Vini, necesitamos a Rodrigo, necesitamos a Franco, a Brahim, a Gonzalo. O sea que va a haber un momento para todos. El tema y lo importante es que todos se sientan preparados, que todos se sientan importantes porque lo son y lo van a ser durante toda la temporada. Hola Xavi, aquí en la última fila. Buenas noches, Antón Meana en directo en el larguero de la Cadena SER. Desconozco si ha tenido que hablar hoy antes del partido con Vinicius para decirle que no iba a jugar de inicio en el debut en la Champions y si cree que él asume bien su nuevo rol en el equipo. Bueno, evidentemente si hay conversaciones privadas yo creo que no es el momento ni el sitio de eso. Se quedan en Valdebeba, se quedan en el vestuario y como he dicho antes, ¿no? Va a haber un momento para todos. Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. Necesitamos a todos porque el calendario es muy exigente y Vini ha entrado bien, Rodrigo ha hecho buenos minutos, Brahim también ha entrado bien del banquillo y es la línea que estamos teniendo. Los cambios están teniendo un impacto muy bueno en todos los partidos. En Anoeta lo hicieron, contra el Mallorca también lo hicieron, hoy también han aportado. O sea que yo creo que no es una cuestión de solo que los que inician son los importantes. No, el fútbol no va en esa dirección. ¿Qué tal, Xavi? Eva Martín, de Oki Diario. Yo te quería preguntar qué ha pasado en el segundo cambio, cuando primero has llamado a Brahim, luego a Vinicius y al final han sido los dos juntos. Nos quedaban 2 ventanas solo para el cambio y sabía que Vini iba a entrar y por eso no quería desperdiciar una ventana. Por eso le he dicho a Brahim que esperara un poquito, que era cuestión de unos minutos que Vini calentara un poco más para entrar los dos y no quería luego quedarme sin ventanas por si pasaba cualquier cosa. O sea que ha sido por eso. Hola Xavi, aquí buenas noches. Juan Ignacio García Ochoa del diario Marca. En el Mundial de Clubes dijiste que compensaba apostar por Arda, pero que cometería errores. No sé si cuando dijiste esa frase pensabas en errores de este tipo, como el que ha tenido hoy. Y una curiosidad, ¿qué le has dicho cuando, me he fijado cuando ha empatado Mbappé, le has llamado a la banda? No sé si tenía que ver con el fallo que había tenido o era otra... No, era una cuestión de fútbol, una cuestión un poco más táctica. Ha empezado muy bien, luego ha tenido una fase que ha dado demasiados toques. A raíz de eso ha sido la pérdida, pero no, con Arda está en fase de crecimiento, está lo que dije en el Mundial de Clubes, ahora viéndolo con el tiempo tiene más sentido, igual con más tiempo todavía tiene más sentido, ¿no? Y con Franco creo que va a ser parecido, tenemos que seguir, estoy muy tranquilo, hoy por las ocasiones que ha tenido va a seguir creciendo, tiene que seguir jugando, tiene que seguir adaptándose, el cambio es grande, pero bueno, va en la buena línea. Buenas noches, mister Carlos Forjanes del diario AS. Te quería preguntar por Trent, exactamente cómo está físicamente y que vaya mala semana, ¿no?, en ese aspecto con también lo de Antonio y ahora... Sí, bueno, esperemos que Eduardo y Jude ya están mucho mejor, ya estarán para el sábado bueno, Eduardo ya está y Jude ya también estará para poder jugar y lo de Trent vamos a esperar un poco, igual no es tan malo como podría ser, pero bueno, hay que esperar un poquito más, o sea que Raúl ha entrado bien y tenemos que ser creativos a la hora de buscar soluciones. Hola Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Hablabas de las soluciones ante la baja de Trent, o bueno, posible baja de Trent y el tema de Carvajal. ¿Existe la posibilidad de meter ahí los 3 centrales? Ahora que vuelve Bellingham también, que bueno, supongo que para ti es titular y Arda está jugando bien. ¿Existe la posibilidad de jugar con 3, con un carrilero para tener otras opciones ahí? Sí, tenemos opciones, tenemos jugadores flexibles, jugadores que pueden tener diferentes roles, ¿no? Ya sea los centrales como ya pueden ser los medios, o sea que sí que se abre ahora un escenario en el que tenemos que pensar qué es lo mejor. Que a veces habrá que cambiar un poco y que no es renunciar a nada, sino que es pensar qué solución puede ser buena. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Noche Onda Cero.
Ya te hemos visto tanto en el Leverkusen como aquí que eres bastante más activo en la banda que cuando jugabas de futbolista en cuanto a nervios, para estar pendiente de todas las cosas. Hoy te hemos visto incluso más activo que en los partidos de Liga. No sé si es por la competición, por las circunstancias o por lo que decías de la primera parte, que veías que el partido no se desatascaba cuando estaba para que el Madrid lo ganara. Bueno, sí que tienes razón, soy activo. Soy activo porque vivo el partido, me gusta lo que veo y lo que siento, intentar ayudar a los jugadores, ayudar al equipo, con lo que habíamos hablado previamente, nuestro plan de partido, y no ha sido por la competición. Yo cada partido lo vivo como si fuese el último, y es mi manera de ser, no es nada extraordinario. Y luego no sé qué me has preguntado, pero bueno, ya está.